Comidas típicas paraguayas son sopa paraguaya, chipa asador, chipa so'o, vellú mestizo, payaguá mascada y mucho más. Te voy a contar todas las recetas. Primero, sopa paraguaya. Los ingredientes para hacer sopa paraguaya. Harina de maíz 1,5 kilos. Queso paraguay 400 gramos. Leche 1 litro. Cebolla 2. Grasa de chancho 250 gramos. Huevo 6. Preparación. Poner en un recipiente grande harina de maíz con sal y queso desmenuzado con las yemas. En una sartén rehogar con la grasa las cebollas picadas en rodajas. Incorporar las cebollas rehogadas a la harina, queso y yemas. Mezclar hasta obtener una masa. Agregar la leche fría. Batir fuertemente. Agregar las claras batidas a punto nieve. Mezclar. Verter la masa en una asadera enmantecada y engrasada. Llevar a horno caliente por 1 hora. Retirar y servir caliente o frío. ¡Qué rico! Chipa asador o cabure. Los ingredientes: almidón 1,5 kilos, grasa de chancho 150 gramos, queso paraguay 250 gramos, huevos 4, leche 1 taza, sal 2 cucharaditas, anís 1 cucharadita. Preparación. Primero, batir la grasa hasta que esté esponjosa. 2. Añadir los huevos uno a uno, queso desmenuzado, sal disuelta en leche y anís estrujado entre las manos. 3. Seguir batiendo hasta mezclar bien. 4. Incorporar almidón en cantidad suficiente. 5. Amasar hasta obtener una masa homogénea. 6. Tomar un asador o palo y forrar con la masa hasta 25 centímetros. 7. Cocinar dando vueltas sobre el fuego. 8. Dorar cuidando que no se queme. 9. Retirar del asador y comer. ¡Qué rico! Chipa so'o. Ingredientes para hacer chipa so'o. Para la masa: harina de maíz 1 kilo, grasa 4 cucharadas, queso paraguay 500 gramos, harina de trigo 3 cucharadas, leche 1 taza, sal a gusto, yema de huevo a gusto. Para el relleno: carne de segunda 1 kilo, dientes de ajo 3, cebolla 1, locote 3, sal y pimienta a gusto, comino a gusto, aceite a gusto. Preparación para la masa. Primero, disponer en un recipiente harina de maíz con harina de trigo y sal. 2. Agregar la grasa y la leche. 3. Amasar. 4. Incorporar queso. 5. Dejar en reposo tapando con servilleta. Relleno. 1. Cortar en pedazos la carne.
2. Hervir hasta que la carne se ablande. 3. Retirar del caldo y molinar la carne con las verduras. 4. Condimentar con sal, pimienta y comino. Preparación final. 1. Hacer de la masa bollos medianos y ahuecar. 2. Rellenar con el picado de carne. 3. Cerrar el hueco con la masa. 4. Colocar los bollos en una asadera. 5. Pincelar con yema de huevo los bollos. 6. Llevar a horno caliente aproximadamente 20 minutos. 7. Retirar y servir caliente. ¡Qué rico! Vellú mestizo. Los ingredientes para hacer vellú: almidón 1 kilo, harina de maíz 250 gramos, queso Paraguay 250 gramos, grasa 1 cucharada, leche o agua tibia a gusto. 1. Mezclar almidón con harina de maíz en un recipiente. 2. Incorporar la mitad de la grasa y queso desmenuzado. 3. Agregar leche o agua tibia salada en pequeñas cantidades. 4. Hacer amasado arena hasta obtener una masa húmeda y dispersa. 5. Poner una capa de la masa sobre una sartén caliente previamente engrasada. Cocinar ambos lados y servir bien caliente. ¡Rico! Payaguá mascada. Los ingredientes para hacer payaguá mascada: carne molida de primera 1 kilo, mandioca 2 kilos, almidón 6 cucharadas, perejil 2 cucharadas, cebollita de verdeo 3 cucharadas, sal y pimienta, aceite para freír a gusto. Preparación: 1. Condimentar la carne molida con perejil, cebollita de verdeo picados, sal y pimienta. Pelar y hervir la mandioca hasta que esté bien blanda. Hacer puré de la mandioca y mezclar con el almidón. Mezclar el puré de mandioca con la carne condimentada. Amasar cuidadosamente. Cortar trozos de la masa y darles forma de torta mediana. Freír en aceite bien caliente. Chao, chao.